Estimados participantes, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema 4 denominado gases. Estamos en la plataforma y aquí tenemos una imagen relacionada con el desarrollo de este tema, ¿no? Por las características, por el nombre mismo ya seguramente nos damos idea de qué estamos hablando. Básicamente, para este tema vamos a desarrollar este contenido, propiedades de los gases, volumen, precio, temperatura. Vamos a trabajar con las leyes de los gases, las ecuaciones generales y ecuaciones de estado. A partir de ello es importante tomar en consideración que este tema va a seguir la estructura de los temas anteriores, pero hay algo muy interesante que en este tema vamos a desarrollar fórmulas. Entonces vamos a... Aquí tenemos nuestro tema 4. Recuerden que el tema, en la plataforma tenemos, ¿no es cierto?, el tema de apoyo para poder visualizar los contenidos y en base a ello realizar las tareas y posteriormente las evaluaciones. Entonces vamos a desarrollar lo que corresponde al tema de gases para que pueda apoyar a ustedes en la realización de la tarea. Vamos a comenzar por las propiedades de los gases. Es importante recordar que en el tema 3 hablábamos de leyes ponderales que estaban relacionadas con lo que es masa, grado, kilo. Hablamos de leyes volumétricas que están relacionadas con lo que es volumen, medida en litros y en ml. Y en este caso estamos hablando de la otra materia que sería gases, que desarrolla este tipo de propiedades. Tiene una presión característica, una temperatura y un volumen establecido. Entonces es muy importante controlar estas tres propiedades en un cuerpo gaseoso, porque de ello va a depender la característica que tenga, en el sentido de los gases tienen un aspecto inflamable, son explosivos, pueden arder. Entonces hay que controlar su presión, temperatura y volumen, porque si hay un descontrol puede generar procesos gaseosos complicados como explosiones, y dependiendo de la cantidad que tenga pueden ser muy complicadas, ¿no? O también pueden volatilizar en el aire compuestos tóxicos, ¿no? Algunos gases tienen esa condición. En este sentido, cuando toquemos el tema de volumen, por ejemplo, es muy importante recordar que ya teníamos una constante. Para nosotros era 22,4 litros y hablábamos en condiciones normales. Esto se refiere a que justamente en este tema vamos a tocar ese punto. ¿Qué significa CN? Condiciones normales de presión, temperatura y volumen, ¿no? Porque cada uno de ellos puede verse alterado dependiendo de las situaciones y dependiendo de los lugares donde se va a trabajar. Recordar también que estos compuestos que tenemos aquí corresponden a gases, porque están en estado molecular: flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, todos tienen el 2 de subíndice. Al mismo tiempo que aquí también se desarrollan lo que son gases nobles como helio, criptón y otros gases que son utilizados en diferentes acciones, especialmente el helio, ¿no es cierto?, que se lo utiliza para rellenar lo que son globos aerostáticos principalmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de volumen, seguimos con las mismas características en una medida de capacidad. Entonces la unidad para desarrollar va a ser litros. Y cuando estemos hablando en condiciones normales, siempre va a ser 22,4 litros. Esto puede variar dependiendo del enunciado de la pregunta. Si la pregunta nos dice tiene 2 litros, tiene 7 litros, tiene 5,4 litros, trabajamos con esos datos. Pero si la pregunta no nos da datos, implica de que vamos a trabajar con esta constante que es 22,4 litros. Entonces el volumen se expresa en litros, como bien también lo tenemos aquí. En el caso de la presión se expresa en atmósfera. Esa es la unidad para este ejercicio, para esta propiedad. Cuando hablamos de presión, está relacionada con el interior que tiene un gas. Siempre va a estar encerrado, siempre va a estar en un ambiente herméticamente cerrado y oscuro. No puede, por las características que tiene, no puede estar en un ambiente claro. Entonces el gas tiene que estar en un ambiente cerrado, herméticamente cerrado, oscuro,
porque, como bien decíamos, es volátil, ¿no? Tiene esa capacidad de ser inflamable y explotar, entonces hay que tener mucho cuidado con estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, los tanques de oxígeno, los mismos gases que se utilizan para el tema de combustibles, por ejemplo, el gas metano, el gas propano, entonces todos tienen que estar herméticamente cerrados. Y dependiendo de la presión, estos pueden llegar a explotar, entonces tienen que tener una presión estable. Por ejemplo, para hacerlo práctico, cuando tenemos una botella de gaseosa, la gaseosa tiene un gas interno que se llama el dióxido de carbono, esas burbujitas, ¿no? Que le dan ese toque especial en el sentido del gusto, ¿no? Como si explotara en el sentido del gusto. Entonces, cuando nosotros agitamos demasiado una botella, esta puede llegar a explotar, ¿no? Porque la cantidad de gases, la presión interna que hay del gas puede llegar a tener esa condición. Se expresa de la siguiente manera: una atmósfera equivale a 700 milímetros de mercurio. Hay que tomar en consideración este aspecto. Y esta presión está relacionada a la presión atmosférica que se ejerce en el medio ambiente, porque el medio ambiente tiene una presión atmosférica que permite tener el clima que estamos atravesando, sea un clima cálido, sea un clima templado, sea un clima frío. Entonces la presión atmosférica determina la posibilidad de generar una lluvia, por ejemplo, por la acción de los gases que se encuentran en la atmósfera. Y por último tenemos la temperatura, que es otra propiedad muy importante, ¿no? Tampoco pueden haber temperaturas elevadas porque, como bien decíamos, puede generar que los gases exploten, ¿no? Por la volatilidad que tienen y los procesos inflamables. Entonces, a partir de ello, la temperatura se expresa para el tema de gases en grados Kelvin, no así en grados Celsius, que es el que generalmente estamos acostumbrados a nombrar, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura el día de hoy? 20 grados centígrados, utilizamos ese término, ¿no? 35 grados centígrados. Aquí en Santa Cruz generalmente tenemos un clima cálido, ¿no? Que tiene un promedio entre 25 y 30 grados centígrados. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de temperatura, la manera correcta de nombrar la unidad es decir grados Celsius, ¿ya? Y no decir grados centígrados, grados Celsius. Pero la temperatura para gases, cuando utilicemos en la industria agrícola, en la industria alimenticia, entonces vamos a medir presión. Siempre hay que estar constantemente regularizando la presión, la temperatura y el volumen para que ninguno de estos pueda estar desvariando. Entonces, la unidad que utilizamos es grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, ya les había comentado, el volumen puede ser el dato que nos dé el ejercicio, pero cuando no nos den ningún dato es 22,4 litros. La presión también nos va a dar el ejercicio y cuando no nos dé, en condiciones normales, va a ser una atmósfera. Pero algunas ocasiones también hay ejercicios que trabajamos con milímetros de mercurio. Entonces, milímetros de mercurio no es una unidad de trabajo para presión. Para ello tenemos que convertir los milímetros en atmósfera. Entonces, aquí vamos a realizar lo que se llama conversión. Este proceso ya lo sabemos hacer. Entonces, cuando hablemos de una atmósfera, partimos de aquí. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. También hay otra unidad que se llama torrelio, ¿ya? Entonces, dependiendo de las preguntas, no hay ningún problema. Si no dices torrelio, tiene 500 torrelios, entonces igual podemos hacer este mismo proceso, ¿ya? Pero generalmente trabajamos con milímetros o con atmósfera. Si la pregunta nos da en atmósfera, perfecto, trabajamos con ese dato. Pero si la pregunta nos da en milímetros, tenemos que convertir esos milímetros a atmósfera. Entonces, por ejemplo aquí, convertir 570 milímetros de mercurio a atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, copiamos el dato de la pregunta, ¿no es cierto? 570 y 570. Copiamos ese dato. Como tenemos milímetros de mercurio, tenemos que simplificar milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Entonces, por eso que colocamos aquí abajo para que simplifiquemos milímetros. Siempre la misma unidad, recordemos ello. ¿Por qué colocamos 760 de la constante? Milímetros de mercurio equivalen a 760. Y arriba colocamos una atmósfera, que es lo que queremos encontrar. Para hacer el cálculo matemático, multiplicamos 570 por 1, dividido entre 760,
y vamos a obtener nuestra respuesta en atmósferas, porque los milímetros se simplifican. Veamos otra pregunta. ¿Qué pasa si me pregunta lo contrario? Quiero convertir de atmósferas a milímetros. Es muy raro, pero podría preguntarme. Entonces, este es nuestro dato de la pregunta y es lo que vamos a copiar, ¿no? 1,25 atmósferas copiamos. Bueno, como tenemos atmósferas, tenemos que eliminar atmósferas, ¿no es cierto? Entonces, aquí abajo colocamos atmósferas para eliminar. ¿Por qué colocamos el número 1? Porque tenemos que hacer lo que dice la constante. Dice, una atmósfera equivale a 760. Por eso el número 1 tiene que estar aquí abajo, para correlacionar con esto de acá. No puedo ponerle 760 atmósferas, porque no estaría correcto. 760 corresponde a milímetros, y atmósfera es solo 1. Por eso es que aquí va a ser solo 1. Esto colocamos aquí abajo para poder simplificar, ¿no es cierto? Atmósferas con atmósferas. Y aquí arriba vamos a colocar los 760, que es lógicamente viene de la constante de presión. Una atmósfera equivale a 760 milímetros. Colocamos aquí para que podamos encontrar esa respuesta. Esto no puede estar tachado. Esa es la respuesta, ¿no? Aquí se multiplica 1,25 por 760 y multiplicamos y el resultado dividimos entre 1 y ya tenemos la respuesta final. Entonces, si hacemos el cálculo, nos va a dar 950 milímetros de mercurio. Vamos con otra pregunta, ¿no? Miren, aquí tenemos convertir 243 milímetros de mercurio en atmósfera, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar para que comience. Vamos a dejarlo así. Por aquí. Para que tengamos una base de si hemos hecho bien uno del ejercicio. ¿Ya? Entonces lo vamos a borrar todo para empezar desde cero. Bien, copiamos que vamos a convertir milímetros de mercurio en atmósfera. Se llaman así, ¿ya? Milímetros de mercurio en atmósfera. Entonces copiamos el dato, milímetros de mercurio en atmósfera, ¿no? Y así se llaman, milímetros, Hg corresponde a mercurio. Como aquí en milímetros de mercurio, se supone que eso tiene que estar aquí abajo para poder simplificar, ¿no es cierto? Partimos de eso, ¿ven? Aquí, milímetros con milímetros tiene que estar aquí para que podamos simplificar. ¿Qué número voy a colocar aquí? Pues lo que me dice la constante. ¿Qué corresponde en milímetros? 760. Entonces aquí tiene que ser 760 milímetros de mercurio, ¿no? Bueno, entonces ya tengo, esto se va a simplificar, ¿no es cierto? Con este de aquí se simplifica. Lo coloqué de color rojo para saber que el dato de la pregunta es lo primero que vamos a comenzar para poder simplificar el ejercicio. Y aquí arriba, ¿qué va? El dato de la constante. Ya hemos colocado los 760 abajo, entonces aquí arriba va una atmósfera, que se representa ATM. ¿No? Entonces aquí colocamos el igual y ya vamos a tener nuestra respuesta en atmósfera. ¿No? Entonces este es el proceso de la conversión, estamos haciendo conversión. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso matemático en este punto? ¿Recuerdan? 243 por 1, ¿no? Dividido entre 760. Eso corresponde a 0,32. 31,97, que lo podemos redondear a 32. Atmósfera. Y esa sería nuestra respuesta. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí. 243, 0,3197. Esto lo podemos redondear a 2, ¿no? Y va a quedarnos 0,32. Entonces ya tenemos el mismo dato. Estas son formas de conversión de milímetros a atmósfera. ¿Ya? Básicamente esta conversión se utiliza en cualquier procedimiento para poder encontrar las respuestas que estamos buscando. Estamos en una antesala en realidad. ¿Ya? Todavía no hemos llegado a los ejercicios. Vamos con la temperatura. Este es bien sencillo. Decíamos que nuestra unidad de trabajo es grados Kelvin. Cuando no nos dice temperatura, escribimos automáticamente 273 grados Kelvin.
¿ya? De manera automática. Vamos a colocar ahí. En el caso de presión, cuando no nos dice presión, automáticamente colocamos una atmósfera. Y cuando no nos dice volumen, automáticamente colocamos 22,4 litros, ¿ya? Entonces, si por si acaso en el ejercicio, que es lo más común, me va a dar en grados Celsius, yo tengo que convertir esos grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo voy a hacer ello? Solamente adiciono más 273. Es decir, copio el dato de la pregunta, 35 grados Celsius, y adiciono esto, más 273. Sumo y ya esa es mi respuesta en grados Kelvin. Nada más. Ese es el ejercicio. ¿Qué pasa si me da una pregunta negativa, menos 15 grados Celsius? Bueno, perfecto, hago el mismo proceso. Copio el dato de la pregunta, menos 15 grados Celsius, adiciono la constante que es 273 grados Kelvin, aquí no simplifico nada, no hay ningún problema, y esto es un procedimiento matemático. Acuérdense que en estos ejercicios trabajamos química con matemática. Son signos diferentes. ¿Qué pasa con los signos diferentes? Se restan, ¿no es cierto? Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces aquí colocamos el signo del mayor, que es el signo más, pero en matemáticas el signo más se sobreentiende. Y esto es una resta. Entonces el resultado sería 258 grados Kelvin. ¿Ya? Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. ¿Qué pasa aquí? Tenemos otro ejercicio, 175 grados Celsius a grados Kelvin. Perfecto, sumamos. Miren, tenemos que sumar. Siempre copiamos el dato, adicionamos el 273, sumamos y ya tenemos la respuesta. Pero cuando hayan signos negativos, aquí lógicamente que no podemos sumar, tenemos que trabajar lo que dice el proceso matemático, ¿no es cierto? Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces, el signo del mayor sería el signo más y por eso escribimos ese signo, ¿no? Bueno, que en realidad se sobreentiende, no hay necesidad de escribirlo. Ese sería el proceso para la temperatura. Entonces, vamos a poner en práctica ahora, posteriormente, todas estas propiedades que hemos desarrollado: volumen, presión y temperatura. Las leyes de los gases básicamente son 4. La ley de Boyle, que habla sobre la relación de la presión y el volumen. Aquí tenemos cuando la temperatura es constante, ¿ve? Siempre hablan de presión, temperatura y volumen, pero cuando la temperatura es constante, por decir 10 grados Kelvin, 10 grados Kelvin, 10 grados Kelvin, es la misma temperatura, entonces el volumen, ¿no? Estamos hablando de que en las industrias utilizamos diferentes calderas y utilizamos diferentes proporciones de gases de presión, volumen y temperatura. Pero cuando las temperaturas son constantes, entonces se aplica la ley de Boyle. Constante quiere decir que es la misma. Se aplica la ley de Boyle en la cual el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿no? Entonces quiere decir que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye, ¿no? Entonces va siendo diferente las características. La curva que describe el gráfico corresponde a una isotérmica. Isotérmica quiere decir que tiene la misma presión o la temperatura, la misma temperatura o la temperatura constante. Es decir, a todos los puntos de la temperatura es la misma, ¿no? Lo único que varía es la presión y el volumen. Entonces, si tuviéramos ejercicios como ellos, trabajamos con esta fórmula química. Aquí tenemos una cortita, dice, una masa de nitrógeno ocupa 10 litros, ¿ven? A medida que vamos leyendo el ejercicio, vamos trabajando lo que se llaman los datos. Entonces, la masa es lo que, por ejemplo, podría ser un dato, por eso está con M minúscula. Nitrógeno tal vez podría ser otro dato, por eso lo hemos colocado ahí. 10 litros es el volumen, bajo una presión de 453 milímetros de mercurio. Fíjense que aquí ya me dice, ¿qué es 453 milímetros? Es presión, aquí me está diciendo, bajo una presión de 453. Y lógicamente, si me dice litros, estoy hablando de volumen. Determina el volumen, otra vez me habla de volumen. Por eso es que aquí siempre el primer dato va a ser nuestro dato 1. Como litros es volumen, va a ser nuestro volumen 1. Como nos dice aquí, la presión es 453, va a ser nuestra presión 1, nuestro primer dato. Nuevamente aquí, determina el volumen. Nuevamente se repite el volumen, pero este ya sería el volumen 2. Y como dice determina, es la incógnita. ¿No? Incógnita o pregunta.
incógnita o pregunta. Cuando nos da así, le decimos la incógnita o la pregunta para que podamos resolver. Y determinar el volumen que ocupará 540 milímetros de mercurio. ¿Qué va a hacer esto? Acuérdense que cuando dice milímetros o atmósfera estamos hablando de presión. Y por lógica va a ser la presión 2, porque es el segundo dato del cual estamos hablando. ¿Ven? Entonces, si nos dice milímetros o atmósfera, estamos hablando de presión. Y si nos dice litro o volumen, estamos hablando lógicamente de volumen. Y adiciona, si la temperatura permanece constante. Es lo que dice la ley de Boyle. Cuando la temperatura es constante, trabajamos esta ley de Boyle. Entonces, no se olviden que cuando nos den milímetros hay que convertir a atmósfera. ¿No es cierto? Milímetro, tengo que colocar milímetros aquí abajo para simplificar. Y la respuesta me va a quedar en atmósferas. Lo mismo acá. Este es mi dato del ejercicio. Tengo que colocar los 760 milímetros abajo, en ese orden, para simplificar y que me quede la respuesta en atmósfera. En el volumen no hago nada porque está correcta la unidad. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. Entonces, de esta fórmula, ¿qué necesito? No ocupo nitrógeno, por si acaso, no ocupo masa. Solo ocupo estos 4 datos, que son 3 datos en realidad, y una es la incógnita. Necesito encontrar el volumen 2, por eso está aquí de color rojo. Para poder despejar la fórmula, vamos a colocar la fórmula. Entonces trabajamos este proceso. Todo lo que acompaña a la incógnita cambia de posición. Incógnita, con esto tiene incógnita o pregunta. Cambia de posición. ¿A qué nos referimos con cambio de posición? Si está multiplicando, pasa a dividir. Si multiplica, divide. Entonces aquí cambia, ¿no? Y si suma, entonces cambia totalmente. ¿Ya? Si nos fijamos aquí en esta... Miren, ¿qué pasa con el volumen 2? Voy a colocar aquí. ¿Qué pasa con el volumen 2? El volumen 2 es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Entonces tenemos que despejar. ¿Quién está acompañando al volumen 2? Presión 2. Y presión 2, esto significa multiplicar. Quiere decir que aquí presión 2 está multiplicando por volumen 2. Este es un procedimiento matemático, ¿no es cierto? Por eso es que química y matemática se relacionan bastante. Entonces, este señor que está aquí está multiplicando. Y como dice aquí, todo lo que acompaña a la incógnita cambia de posición. Si multiplica, tiene que pasar a dividir. Aquí le vamos a poner mejor. Pasa a dividir. Y se va a entender mejor para que ustedes lo recuerden. Y si suma, pasa a restar. En este ejercicio vamos a tener principalmente lo que es multiplicación y división, principalmente. ¿Ya? Entonces, fíjense, estaba aquí, necesitamos despejar el volumen 2, perfecto. Lo que acompaña a la incógnita, presión 2, tiene que cambiar de posición. Entonces, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué significa esto? Que se va aquí abajo. Esta línea significa división. Entonces, quiere decir que colocamos una línea y el P2 que estaba aquí pasa abajo. Y lo demás se mantiene exactamente igual. Lo único que cambia es el componente que acompaña al incógnito. ¿Ya? Y ya despejamos nuestra fórmula. ¿Ven? Ya está despejada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Luego reemplazamos los datos. Para reemplazar, decimos, ponerle aquí, luego reemplazamos los datos. ¿No? Esto lo vamos a poner más bajito. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros aquí vamos a ponerle color verde para que no se vea muy fuerte. Volumen 2, presión 1. ¿Dónde está presión 1? ¿Cuánto es? 0,59. ¿Ven? Aquí está, lo copio tal y como está, según la fórmula. Por, esto significa por matemática.
¿Cuánto es el volumen 1? B1 es 10 litros. Entonces, aquí están los 10 litros. Ahora, esta línea tenemos que colocarla y abajo colocamos P2. ¿Cuánto es P2? 0,71. Entonces, aquí reemplazamos 0,71. Matemáticamente, esto en nuestra calculadora colocamos un paréntesis, 0,59 por 10, cerramos paréntesis, colocamos dividido en la calculadora y abrimos, bueno, en este caso directamente entre 0,71 y ya vamos a poner la respuesta que sería 8,30 litros. Ese sería el proceso en lo que corresponde a la ley de Boyle, ¿no? Y los procesos que vamos a desarrollar son prácticamente los mismos. Vamos a ver en todo caso a la ley de Charles. Esta ley trabaja cuando la presión es constante, es decir, la misma presión. Entonces lo único que va a variar es el volumen con la temperatura. Y en este caso, cuando hablamos de que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, es decir, si el volumen sube, la temperatura sube. Si el volumen baja, la temperatura baja. ¿Ya? Entonces, aquí está nuestra formulita. Volumen 1, temperatura 2, volumen 2, temperatura 1. Entonces, en base a esta fórmula, nosotros vamos a desarrollar un ejercicio, ¿no? Para ver las diferencias. Voy a volver a copiar esta formulita aquí, para que eso nos ayude a comprender mejor el tema, ¿no? La ley de Charles. Vamos a leer la pregunta entonces. Es importante leer bien la pregunta para que eso nos ayude a resolver el ejercicio. Dice, determinar la temperatura de un gas con 260 litros de helio a 12 grados Kelvin si tiene 235 litros. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Miren, aquí están los datos, ¿no? Ya están enfocados los datos que tenemos en el ejercicio. Entonces, en base a estos datos, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos leyendo, determinar la temperatura, eso quiere decir que es la incógnita, ¿no? De un gas, puede ser que nos diga el gas, puede ser que no, depende de la pregunta, con 260 litros. ¿Qué significa esto? Volumen. Y por el dato es el primer volumen, ¿no? La incógnita es la primer temperatura. De helio, aquí nos está diciendo el gas, pero en este caso no lo vamos a tomar en cuenta, a 12 grados Kelvin. ¿Qué significa Kelvin? Temperatura. Entonces, 12 grados Kelvin, temperatura. Como la primera es la incógnita, esta sería la 2, temperatura 2. Si tiene 235 litros. Entonces, 235 litros volumen, y como ya hay un volumen 1, este va a ser nuestro volumen 2. Utilizamos esta fórmula química, ¿no? Tenemos dos volúmenes, tenemos dos temperaturas y vamos a despejar. ¿Qué es lo que necesitamos despejar? La temperatura 1. ¿Cómo era el despeje, se acuerdan? Vamos a ponerlo aquí para que hagamos el despeje de la fórmula. ¿Ven? ¿Cómo es el despeje de la fórmula? Básicamente, nosotros decimos, lo que está acompañando a la incógnita cambia de posición. Entonces, en este caso, ¿no? Dejamos de lado aquí la temperatura 1, va a ser igual a, lo que acompaña a la incógnita cambia de posición. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, aquí tendría que ser así, ¿no? Tendría que ir a la parte inferior. Así tendría que ser volumen 2, está multiplicando, pasa a dividir, y lo demás se mantiene exactamente igual, ¿no? Así. Ya terminamos de despejar la fórmula. Lo que está acompañando a la incógnita, volumen 2, está multiplicando, pasa a dividir, cambia de posición, y lo demás se mantiene exactamente igual. Entonces ya puedo reemplazar mis datos, ¿no? Entonces vamos a fijarnos, fíjense, aquí está, volumen 1, temperatura 2, volumen 2, ¿no? Es el mismo dato. Reemplazamos los datos, volumen 1, ¿cuánto es? 260 litros. Temperatura 2, ¿cuánto es? 12 grados Kelvin. Volumen 2, ¿cuánto es? 235 litros. Ahora, algo que es muy importante es que aquí no hemos reemplazado, no hemos realizado ninguna conversión, ¿no? Si por si acaso aquí nos dijera 12 grados
Celsius, entonces ahí sí hubiésemos tenido que realizar una conversión. En este caso, como nos dice directamente Kelvin, Kelvin es la unidad de trabajo para temperatura, eso no se olvide. Temperatura trabaja con Kelvin. Si trabaja así, perfecto, no hacemos ninguna conversión. El volumen trabaja con litros. Y la presión trabaja con atmósferas, ¿no? Que es lo que trabajamos aquí. Por eso es que hacíamos la conversión, porque no podemos trabajar con milímetros, no es la unidad. Tenemos que hacer la conversión a atmósfera. Lo mismo aquí, si me decía grados Celsius, teníamos que convertir esos Celsius a Kelvin. Pero como está en Kelvin, perfecto, se queda así. Esa es la ley de Charles. Ahora vamos con la ley de Gay-Lussac, que habla sobre el volumen constante. Y aquí la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura, lo que quiere decir que si aumenta la presión, la temperatura también aumentará. Entonces tenemos, vamos a colocarlo más abajito, tenemos nuestro dato de la temperatura, perdón, de la presión, en este caso presión y temperatura. Esta es nuestra fórmula general, ¿no es cierto? Vamos a ir leyendo la pregunta. Determinar la presión. Es importante trabajar los datos. ¿Qué quiere decir aquí? Que la presión 1 es la incógnita. ¿Ah? Por las características que tenemos, siempre vamos a tener dos presiones y dos temperaturas. De un gas a 225 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que esta es nuestra temperatura 1. ¿No? Entonces la colocamos aquí. ¿Ven? A una presión de 5 atmósferas. Esta es nuestra presión 2, porque la 1 era la incógnita. ¿No? La 1 es la incógnita. Esta es nuestra presión 2, 5 atmósferas. Y 276 grados Celsius. Esta es nuestra temperatura 2, porque la 1 era 225. Aquí fíjense la diferencia. Si me hubiese dado 200 en grados Kelvin, se quedaba ahí y prácticamente empezaba con el ejercicio. Pero como me está dando en grados Celsius, necesito convertir estos grados Celsius en grados Kelvin. Entonces, por lo tanto, adiciono el 273 para sumar y me da este resultado. Aquí lo mismo, adiciono el 273 y tengo este resultado. Entonces, ahora recién voy a trabajar la fórmula. Por las características de los datos, de ahí partimos, la presión 1 es la incógnita. Entonces, lo que acompaña a la incógnita es lo que va a cambiar de posición. Si está multiplicando T2, en este caso pasa a dividir, se pasa aquí abajo. Y lo demás se mantiene exactamente igual, ¿no? Y prácticamente estamos en la recta final del ejercicio. Presión 2, ¿cuánto es? Reemplazamos los datos, ¿no? 5 atmósferas. Temperatura 1, 498 grados Kelvin. Y temperatura 2, 549 también grados Kelvin. Esto se multiplica 5 por 498 y se divide entre 549 y obtenemos el resultado final. Y por último, así sencillito, la ley de Avogadro. Básicamente nos dice que cuando tenemos volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas en las mismas condiciones de presión y temperatura, también van a tener el mismo número de partículas, ¿no? Entonces aquí Avogadro señala como que todo está exactamente en las mismas condiciones. Si tenemos la misma condición de volumen, presión y temperatura, en otras palabras, también vamos a tener el mismo número de partículas o el mismo número de moles. Por eso que aquí nos dice volumen 1 por los números de moles. Bueno, es solamente ese sentido para lo que es la ley de Avogadro. Aquí tenemos una tabla comparativa con lo que son las leyes de gases. Fíjense la ley de Boyle, hemos visto la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Entonces aquí nos da los datos, ¿no? La presión y volumen y temperatura, y aquí están las fórmulas químicas, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, si tenemos temperatura y presión, trabajamos con la ley de Gay-Lussac. Si tenemos volumen y moles directamente proporcionales, trabajamos con la ley de Avogadro. Ahora vamos a ingresar, esto nos ha servido de antesala para poder desarrollar las dos leyes más importantes de los gases, que son la ecuación general de los gases, o también llamada ley combinada de los gases, que trabaja con esta fórmula química. Dos presiones, dos volúmenes y dos temperaturas. Es una combinación de estas tres leyes. Es una combinación de la ley de Boyle, de la ley de Charles y de la ley de Gay-Lussac.
De ahí salen que aquí vamos a trabajar 2 presiones, 2 volúmenes y 2 temperaturas. 5 datos y una incógnita, ¿no? 6 en total, 5 datos y una incógnita. Y por otra parte, más adelante vamos a desarrollar la ley, la ecuación de estado de los gases o la ecuación ideal de los gases. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta ecuación general de los gases o la ley combinada de los gases, que ya les había explicado que es una combinación de estas 3 leyes. Y básicamente aquí es bien sencillo. Tenemos 5 datos y una incógnita. Primero que todo se debe escribir los datos de la pregunta. Se puede hacer ordenadamente, recordando primero que aquellos datos que se mencionan en la pregunta serán los datos 1 y los segundos datos, los datos 2. Entonces, vamos leyendo la pregunta y a medida que leemos, vamos escribiendo los datos. Si es necesario realizar conversiones, tenemos que hacerlo, no tenemos que olvidarnos de ello. Es nuestro segundo paso. Y nuestro tercer paso es escoger la fórmula, despejar la fórmula para reemplazar los datos y encontrar la respuesta. Miren cómo vamos. En 7 litros es nuestro primer dato, no nos olvidemos, no lo pasemos de largo. En 7 litros es nuestro litro representa volumen, ¿no? Es la unidad, por eso es nuestro volumen 1. De amoníaco se encuentran, en este caso no vamos a tomar en cuenta, cuando tenemos unos 2 volúmenes, 2 presiones y 2 temperaturas, no tomamos en cuenta el gas con el que estamos trabajando. En la siguiente ley, en la siguiente ecuación, ahí sí vamos a trabajar con los nombres de las fórmulas químicas. En este caso solamente vamos a tomar en cuenta los datos que tenemos en el ejercicio sin importar si nos dan o no una fórmula química. Pero en todo caso está relacionada con gas. 7 litros, sabemos que litros de volumen, nuestro volumen 1, perfecto. Se encuentran 15 grados Celsius. ¿Qué significará grados Celsius? Muy bien, temperatura, exactamente. Temperatura 1, 15 grados Celsius. Y 760 milímetros de mercurio, correcto. Los milímetros corresponden a presión. Es la presión 1, 760 milímetros de mercurio. Calcula la temperatura 2, ¿no es cierto? Perfecto. Esa es la incógnita, porque es la pregunta. Calcula la temperatura 2, el dato 2, cuando se duplique el volumen y la presión sea de 700 milímetros de mercurio. Cuando se duplique el volumen. Fíjense que aquí no me dice 5 litros, 15 litros. Cuando se duplique el volumen, ¿qué significa duplicar? Que si inicialmente tenía 7, el duplicado sería el doble, 14. Entonces, el volumen 2 sería 14 litros, ¿no? Y la presión sea 700 milímetros, perfecto. Coloco mi dato, pero esta es mi presión 2, porque mi presión 1 era 760. ¿Ven? Los datos están ordenados de acuerdo al orden que nos dice acá, ¿no? Esta es la temperatura 1, esta es la presión 1. Esta es la temperatura 2, que es la incógnita. Este es el volumen 2, no nos da un dato, pero no se duplique, que sería el doble. Y esta es la presión 2, ¿no? Entonces, en base a esto, ya podemos nosotros hacer las conversiones. Litros, perfecto, se mantiene 15 grados Celsius, sí o sí tenemos que convertir estos Celsius a grados Kelvin, tenemos que sumar, nos sale 288. Los 760 no lo podemos dejar así, es milímetros, tenemos que convertir a atmósferas, entonces hay que hacer la conversión. Una atmósfera equivale a 760 milímetros. Tachamos, ¿no es cierto? Multiplicamos, dividimos, por lógica nos sale una atmósfera, ¿no? Seguramente algunos ya me entienden que este es un proceso que lo estamos redondando, pero sabemos que una atmósfera equivale a 760, por lo tanto, tranquilamente hubiéramos colocado una atmósfera y ya estaba resuelto el ejercicio. La incógnita es la pregunta, perfecto, 14 litros el doble, y los 700 sí hay que convertir a atmósferas. Como es milímetros de mercurio lo que vamos a tachar, se coloca aquí abajo también milímetros, entonces tacha. Milímetros con milímetros. Y aquí arriba colocamos una atmósfera equivale a 760 milímetros, ¿no? Y nos sale 0,92. 700 por 1 dividido entre 760. Perfecto. Esta es nuestra fórmula madre y esta es nuestra incógnita, ¿no? Esta es nuestra incógnita, temperatura 2. Entonces, ya.
Voy a borrar por un momento, ya, para que veamos paso por paso. Esta es nuestra fórmula general. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Nosotros tenemos que escoger la fórmula que más nos convenga de acuerdo a los datos del ejercicio, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, la temperatura 2 es la incógnita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Despejar, ¿no? Temperatura 2 es la incógnita, entonces despejo. Lo que acompaña a la incógnita pasa a dividir, o cambia de posición, perdón, cambia de posición. Aquí está, estos compañeros están acompañando y están multiplicando. Entonces, estos compañeros pasan a dividir, es decir, que se vienen aquí abajo, ¿no es cierto? Y estos otros que están en el extremo, en el otro extremo, se quedan exactamente igual aquí en la parte superior. ¿Ven? Y ya está despejado. Sencillo, ¿no es cierto? Miren, ya tenemos el despeje de la fórmula. ¿Ven? Lo que acompaña a la incógnita está multiplicando, pasa a dividir y lo demás se mantiene arriba. Esto quiere decir que hay que multiplicar todo en la parte superior, hay que multiplicar todo en la parte inferior y esto se divide. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a reemplazar los datos. ¿Ven? Aquí la tengo la fórmula. Fíjense que es la misma, ¿no? No varía y la hemos usado por paso a paso. Y empezamos. Esto es reemplazar datos. ¿Ya? Reemplazar. Entonces, esto se llama despeje de fórmula, ¿no? Despeje. El despeje de fórmula y esto se llama reemplazo de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? La temperatura 2 es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto es la presión 2? 0,92 atmósferas. ¿Cuánto es el volumen 2? 14 litros. Por, esto siempre es por. Temperatura 1, 288 grados Kelvin. Abajo, presión 1, ¿cuánto es? Una atmósfera. ¿Y cuánto es el volumen 1? 7 litros. ¿No? Entonces, abrimos paréntesis. Esto ya en la calculadora. Hemos reemplazado los datos, ahora hay que hacer el cálculo para la respuesta. Paréntesis, 0,92 por 14 por 288. Cierran paréntesis, dividido, abren paréntesis, 1 por 7, cierran paréntesis, igual, y automáticamente van a obtener la respuesta que corresponde a 1,84 grados Kelvin. Ese es el proceso de la ley combinada de los gases o la ecuación general de los gases ideales. Vamos a ver otro ejercicio. Dice, primero, como siempre, los datos. Ya no nos olvidamos de eso. El volumen de un gas a 20 grados Celsius. ¿Ven? Este es mi primer dato que tengo aquí. ¿Ven? 20 grados Celsius, aquí está. ¿Qué es grados Celsius? ¿Es presión o es volumen? Es temperatura, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy claro. La temperatura se expresa en grados Kelvin o en grados Celsius. Y la presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto de aquí? Aquí ya lo dice presión. Entonces, presión 1, 750 milímetros de mercurio. Y dice algo aquí de 280 litros. ¿De dónde sale esto? 280 litros. Esto es como que el principio está aquí y el final está acá. ¿Ven? El volumen de un gas de 20 grados de presión es de 280 litros. Es un término, es parte de la redacción en realidad. No es que el ejercicio esté mal, sino es que la redacción está así, pero tampoco es que la redacción esté mal. Es una forma de marear el ejercicio simplemente. El volumen de un gas a 20 grados de presión tanto es de 280 litros. Entonces quiere decir que el volumen corresponde a 280 litros. Y como es el primer volumen, corresponde al volumen 1, que sería los 280 litros. Bueno, van a tomar muy en cuenta ese detalle en preguntas relacionadas o parecidas como esta. Hallar el volumen, otra vez, pero no se olviden que este volumen se refiere a el volumen 2, es la incógnita, ¿no es cierto? Que ocupará si la temperatura aumenta a 50 grados Celsius, ¿no? Entonces, aquí ya nos dice 50 grados Celsius temperatura y es la temperatura 2.
Y por último, la presión disminuye a 650 milímetros. Entonces, presión es igual a 650 milímetros. Y el segundo dato es la presión 2. Entonces, fíjense que está en orden según la pregunta, para no equivocarnos. ¿Ya? No necesita que digamos volumen 1, volumen 2. Si nos vamos en el orden de la pregunta, ¿ya? No hay ningún problema. Vamos a ver si necesitamos conversión. Y como ustedes se dan cuenta, sí. 20 grados Celsius hay que convertir a Kelvin, por eso se suman los 273, ya está aquí. Los 750 milímetros de mercurio tenemos que convertir a atmósferas, por eso hemos hecho este proceso matemático para encontrar la respuesta. Milímetros con milímetros se simplifica y nos queda la respuesta en atmósfera. Recordando de que esta es una constante, ¿no? Una atmósfera equivale a 760 milímetros, ¿ya? Siempre una atmósfera. Y aquí también 50 grados Celsius, sumamos los 273 para encontrar la respuesta en 323 grados Kelvin. No podemos trabajar en Celsius, hay que convertir a Kelvin. Y también no podemos trabajar en milímetros, tenemos que convertir a atmósferas. Por eso que miren, el proceso se repite en todos casi los ejercicios, ¿no? 650 por 1 dividido entre 760, 0,85. Tenemos utilizamos esta fórmula. Recuerden bien, 2 volúmenes, 2 presiones, 2 temperaturas, sí o sí es esta fórmula aquí. Sí o sí esta fórmula. Entonces vamos a reemplazar los datos. Voy a despejar volumen 2. Entonces volumen 2 es lo que tengo que despejar. Y por lo tanto, lo que acompaña a la incógnita pasa a dividir, ¿no? O sea, cambia de posición. Aquí está multiplicando, pasa a dividir. Entonces se viene aquí abajo. Presión 2, temperatura 1, ¿no? Lógicamente que esto hay que dejarlo porque es incógnito. Y lo demás se mantiene exactamente igual en la misma posición. Entonces esto se queda así. ¿Ven? Ya tenemos nuestra fórmula, ¿no? Despejada. Ahora hay que reemplazar los datos, ¿no? Hemos ido por partes. Primero despejar la fórmula, siguiendo lo que vamos siguiendo la incógnita, tenemos que despejar la incógnita para que quede sola y poder encontrar la respuesta, y luego reemplazamos los datos, que es lo que vamos a hacer. Volumen 2. Presión 1 es 0,987 atmósferas, volumen 1, 280 litros, temperatura 2, aquí está 323 grados Kelvin, presión 2, aquí está 0,85 atmósferas, ¿no? Aquí está, y por último temperatura 1, aquí está la temperatura 1, 293 grados Kelvin. Esto fíjense que se simplifica atmósferas con atmósferas, se simplifica grados Kelvin con grados Kelvin, y nos queda el dato en litros. Entonces, aquí para encontrar la respuesta, ¿no? Paréntesis, 0,987 por 280 por 323, cierran paréntesis, dividido, abren paréntesis, 0,85 por 293, cierran paréntesis igual, y encontramos la respuesta. Por si acaso, generalmente trabajamos con 2 decimales, ¿ya? En las respuestas, 358,41 litros, con 2 decimales. Y si están muy cercanos, podemos redondear también. Ese es el detalle del ejercicio. Estamos en la ecuación ideal de los gases, o la ecuación general. Y aquí va nuestro famoso CN, que es condiciones normales. Otro aspecto, cuando se mencionan los datos en condiciones normales, significa que la P o la presión equivale a una atmósfera. La T, la temperatura, equivale a 273 grados Kelvin. Y la B, que es el volumen, equivale a 22,4 litros. Si no nos dan datos, automáticamente vamos a incorporar estos datos. Siempre estas serán las unidades de trabajo. Por tanto, en algunas ocasiones es necesario convertir de milímetros a atmósfera y de grados Celsius a grados Kelvin, o en todo caso de milímetros a litros. Eso va a depender del enunciado, de la pregunta. Miren el ejercicio. El volumen de una cantidad de dióxido de azufre a 17 grados Celsius y 1400 milímetros de mercurio es de 3400 centímetros cúbicos. Calcula su volumen a condiciones normales. Vamos por partes. El primer dato, vamos por partes. Ya no nos compliquemos. El volumen de una cantidad, ven que volvemos al mismo ejercicio, hay que tener cuidado con estos ejercicios, ¿no? El volumen de una cantidad es de, aquí lo dice, ¿ves? El volumen es de, está al final. Cuando nos dice este dato, está al final.
El volumen es de 3.400 centímetros cúbicos. Cuando nos dice este dato de centímetros cúbicos, es lo mismo que si nos dijera ml. Ya, no estoy hablando de mol, ya, aquí es ml. ml es una cantidad pequeña. ml corresponde a mililitros. Cuando nosotros compramos una leche, que es lo más, que tiene volumen, ¿no? Que es una medida de capacidad, nos fijamos en la leche y dice 900 ml. Nos venden como si fuera un litro tiene 1000 ml, por si acaso, pero faltan 100 ml para un litro. No, no es un litro, es menos de un litro. Entonces, esas son las cantidades de ml, son cantidades de unidades pequeñas. El litro se mide en ml. Entonces, en los centímetros cúbicos es básicamente lo mismo que si dijéramos ml. Entonces, nuestro primer dato es 3.400 centímetros cúbicos o como si fuera ml, no hay ningún problema, ¿no? Los tomamos acá, ¿ven? Volumen igual 3.400 centímetros cúbicos, volumen 1. Dióxido de azufre, lo escribimos por si acaso, pero no lo necesitamos, 17 grados Celsius. Aquí está en nuestra temperatura 1. Acuérdense que grados Celsius corresponde a temperatura. Presión 1, 1.400 milímetros de mercurio, aquí está presión 1. Calcula su volumen, es decir, el volumen 2, porque el volumen 1 ya está aquí, a condiciones normales. ¿Qué nos falta? Por lógica nos falta temperatura y nos falta temperatura 2 y presión 2, ¿no es cierto? Ya tenemos todos los datos, pero nos falta temperatura 2 y presión 2. ¿De dónde vamos a sacar esos datos? Porque ya sabemos que si nos dice condiciones normales y no nos da el dato, automáticamente suponemos que nuestra presión va a ser una atmósfera, en este caso la presión 2. Y la temperatura va a ser 273 grados Kelvin, en este caso temperatura 2. El volumen lo escribo aquí, pero no lo necesito porque un volumen ya me da y el otro es la incógnita. No necesito incorporar. Bueno, entonces ya tengo todos mis datos, ¿no? Recordemos, si me dice condiciones normales, vamos a trabajar con estas características. Bueno, y así vamos a reemplazar los datos que corresponden. No nos olvidemos que no podemos trabajar en centímetros cúbicos o ml, hay que convertir a litros, entonces un litro equivale también a 1000 centímetros cúbicos. 3.400 por 1 dividido entre 1000 nos va a dar 3,4 litros. Entonces, los 17 grados Celsius hay que sumar 273, no podemos trabajar así, nuestro resultado sería 290. Milímetros de mercurio no podemos trabajar así, tenemos que convertir a atmósfera, entonces multiplicamos 1400 por 1, dividido entre 760 y tenemos el resultado en atmósfera. Esto se mantiene exactamente igual porque son datos específicos, ¿no? La temperatura está en grados Kelvin, es la unidad, la presión está en atmósfera, es la unidad. Utilizamos, porque tenemos dos volúmenes, dos presiones y dos temperaturas, esta fórmula química y vamos a despejar el volumen 2. Lo que acompaña a la incógnita, presión 2 y temperatura 1, está multiplicando, pasa a dividir y lo demás se mantiene exactamente igual. Reemplazamos los datos, presión 1, ¿cuánto es? 1,84, lo copiamos aquí, por volumen 1 es 3,4 litros, entonces lo copiamos aquí, por temperatura 2 es 273 grados Kelvin, lo copiamos aquí, presión 2 es una atmósfera, lo copiamos aquí, por, ¿no es cierto?, la temperatura 1 es 290 grados Kelvin. Entonces vamos a hacer los cálculos matemáticos para terminar el ejercicio. En esto de aquí, por si acaso, ya sabemos nosotros convertir de Celsius a Kelvin. Sabemos convertir de milímetros a atmósferas utilizando este proceso, como siempre, es un proceso repetitivo. Pero en este caso, esto es una unidad para lo que corresponde a volumen, entonces no se compliquen. Un litro equivale a 1000 ml y en este caso un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Colocamos aquí centímetros cúbicos para simplificar y nos va a quedar la respuesta en litros. Esto se multiplica, se divide y ya tenemos el dato. Ya es una unidad de trabajo, así que no es que me esté inventando, sino que si buscamos los ejercicios, un litro equivale a 1000 ml o en todo caso 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Para que lo tomemos en cuenta. Es como aquí, son constantes que ya nos dan.
Abrimos paréntesis, 1,84 por 3,4 por 273, cerramos paréntesis, dividimos paréntesis, 1 por 290, cerramos paréntesis, igual 5,88 litros de dióxido de azufre. Esa es nuestra respuesta. Muy bien, entonces vamos a concluir con este otro ejercicio, con la ecuación de estado de los gases o la ecuación ideal de los gases. Si nos fijamos, también tenemos que tomar en cuenta la presión, el volumen y la temperatura. Pero en este caso vamos a incorporar lo que corresponde al número de moléculas que van a intervenir. Ya Avogadro nos decía de que el volumen, si tenemos volúmenes, presión y temperatura en estado iguales, entonces significa que también el número de moléculas permanecerá en la misma proporción. Entonces, por eso es que aquí vamos a trabajar, ¿no?, datos de temperatura, de presión, de volumen en escala igual, también los números de moléculas van a ser en la misma proporción. Esta es la ley, la ecuación ideal de los gases o la ecuación de estado de los gases. Ecuación ideal de los gases. Tenemos tres fórmulas por si acaso, ¿ya? Y en este ejercicio, en estos ejercicios que vamos a desarrollar, sí tenemos que tomar en cuenta las fórmulas químicas y volver a recordar el número de moles. ¿Ya? Volver a recordar el número de moles. Entonces, fíjense, ¿qué significa la P? Presión. La B, volumen, ya lo sabemos, ¿no es cierto? La T, temperatura. Pero la N, en este caso para nosotros va a significar número de moles. Y la letra R va a representar lo que se llama la constante universal de los gases. Esto para la ley de ecuación ideal de los gases. En algunos ejercicios vamos a tener que también nos da la M, que significa masa, M minúscula masa y la M mayúscula peso molecular. Entonces, si tenemos esos datos hay que tomarlo en cuenta. Va a depender de la pregunta para utilizar cualquiera de las tres fórmulas. Va a depender de la pregunta. En esta, por ejemplo, peso molecular, la M significa peso molecular y la D significa densidad. Entonces también nos podría preguntar calcular densidad, calcular masa, calcular peso molecular, calcular volumen, presión, cualquiera de las preguntas excepto la R, ¿no? Porque la R es una constante que siempre se va a manifestar en los ejercicios. La presión, la P es presión y su unidad es atmósfera, ya sabemos, ¿no es cierto? ATM. Una atmósfera equivale a 760 milímetros, ya lo hemos comprobado en diversas ocasiones, ¿no? Seguimos con ese mismo proceso, ¿no? Una atmósfera equivale a 760 milímetros. En el caso de volumen, la unidad se expresa en litros y la constante es 22,4 litros. En el caso de moles, la N representa mol, se expresa en gramos mol y tenemos una fórmula química. La fórmula química es la siguiente: el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. La masa se expresa en gramos y el M, que es el peso molecular, se expresa en gramos mol. Y por último, tenemos la constante de los gases. Esto, tal y como está aquí, representa la constante universal de los gases, ¿ya? Es automático. Cuando veamos la letra R, tenemos que copiar todo esto en el ejercicio. 0,082 atmósfera por litro, grados Kelvin por mol. Y la temperatura se expresa, la unidad es grados Kelvin, y para poder realizar las actividades, si tenemos grados Celsius, hay que convertir adicionando 273 para tener la respuesta final, como ya lo hemos hecho anteriormente. La D representa la densidad, la unidad es gramos por litro. La fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Que quede claro. Masa sobre volumen. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer ejercicios, ¿no es cierto? Para poner en práctica todo esto que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Un poquito larguito, y vamos a utilizar las fórmulas dependiendo de los datos, tenemos que escoger cuál de las tres fórmulas vamos a trabajar. Y lógicamente, como siempre, si nos toca despejar las fórmulas, hay que despejar. Vamos a depender de los datos.
Calcule la presión en atmósfera, fíjense lo que nos dice aquí, es la incógnita y ya nos dice que todo sea en atmósfera. Que ejercerá 16 gramos, vamos a poner otro color, 16 gramos, es otro dato que nos está dando, de helio, ¿no? Otro dato que nos está dando. Y recuerden que aquí, dependiendo de las situaciones, tenemos que trabajar el peso molecular, que ya lo hemos visto del tema 2. El peso molecular prácticamente es el proceso más importante porque se lo ve en cada uno de los ejercicios de los temas. Cuando estén confinados en un recipiente de 4 litros, otro dato, a 220 grados Celsius, otro dato. Entonces vamos organizando. Miren, calcule la presión, es la incógnita, ¿no? En atmósfera. La pregunta, que ejercerán 16 gramos de helio. ¿Qué significa eso? La masa. 16 gramos es la masa de helio, ¿no? Lo tengo que tomar en cuenta también, por si acaso, el dato del gas. Cuando estén confinados en un recipiente de 4 litros, el volumen es 4 litros. Y la temperatura 220 grados Celsius, ¿no? Entonces, hasta aquí, fíjense que tenemos todos los datos, ¿ven? Incógnita, masa 16 gramos, volumen 4 litros y 220 grados Celsius. No nos olvidemos que no podemos trabajar en Celsius, hay que convertir a Kelvin, se adiciona el 273 y ya tenemos la respuesta. A partir de estos datos, ¿ya? Escojo la fórmula y digo, si me está hablando de masa, no puedo trabajar esta de aquí, tengo que trabajar esta de acá, ¿no? Presión, volumen, igual masa sobre peso molecular por R por T. Como necesito calcular la presión, ¿no? Entonces voy a despejar la fórmula y me va a quedar, ¿no es cierto? Lo que acompaña a la incógnita pasa, cambia de posición, está multiplicando, pasa a dividir y lo demás se mantiene igual. Lo único que va a cambiar es que esta B que está aquí arriba se va a ir aquí abajo a acompañar a la M, nada más. ¿Ven? La B que está aquí arriba se va a venir aquí abajo para acompañar a la M y ya está. Ahí termina el proceso. Y lo demás se mantiene exactamente igual. ¿No? Todo se mantiene exactamente igual. MRT arriba y la B que está acompañando a la P está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ahora lo que yo tengo que ver es que tenga todos estos datos para poder reemplazar y encontrar la respuesta. Entonces, tengo M, tengo masa, perfecto, tengo. ¿Tengo la R? Sí, la R la tengo porque ya sé que todo esto equivale a la R, ¿ya? Aquí está. 0,082 atmósferas por litro, grados Kelvin por mol. ¿Ven? Aquí está. Lo tengo. ¿Tengo temperatura? También tengo. Ya hice la conversión. Tengo 493. ¿Tengo peso molecular? No tengo. No hay aquí M mayúscula. No tengo peso molecular. Entonces, ¿cómo hago para calcular el peso molecular de la fórmula? Aquí no tengo una fórmula. Tengo el nombre. Y con eso me basta. Se llama helio. Entonces, tengo que buscar el peso atómico de helio. Como, por si acaso, si tengo una fórmula, sí o sí tengo que sacar el peso molecular de esa fórmula. Cuando no tengo una fórmula y solamente tengo un elemento químico, entonces el peso molecular se reduce, en otras palabras, al peso atómico de ese elemento químico. Entonces, si buscamos en nuestra... Aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, en el tema 2, nuestra tabla de pesos atómicos. Vamos a buscar cuánto es el peso atómico de helio. Entonces, vemos aquí helio. Fíjense, el peso atómico es 4. ¿Ven? Peso atómico, 4. Entonces, significa que el peso atómico es lo mismo que si fuera el peso molecular. ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros trabajar el ejercicio y vamos a comprender que 4 corresponde a su peso molecular del ejercicio, ¿ya? Peso atómico y peso molecular en este caso va a ser exactamente lo mismo porque estamos hablando de un solo elemento químico, ¿ya? Por eso les colocamos directamente 4 gramos mol. Entonces ya tenemos el peso molecular de helio. Ya podemos ponerlo así. Peso molecular de helio, entre paréntesis, para decir que helio, aquí estamos tomando básicamente el peso atómico, ¿no? Porque no tiene, porque es un solo elemento químico, ¿ya?
¿Okay? Ya tenemos entonces el peso molecular es 4 y el volumen, aquí está, es 4 litros. Entonces tenemos todos los datos para empezar a reemplazar y encontrar la respuesta. Entonces, ¿cuánto es la masa? 16 gramos. ¿Cuánto es la constante? 0,082. Esto es muy importante, por favor, que lo tomen en cuenta. Todo va en esta línea, ¿ya? Aquí se dan cuenta que hay uno sobre otro, pero eso tiene que ir aquí arriba, no puede ir abajo, ¿ya? Porque tenemos que ir en la correlación de números. Entonces, ustedes escriben atmósferas por litro aquí arriba y aquí abajo grados Kelvin por mol. Esta es la constante, todo esto, por la temperatura, que es 493 grados Kelvin. Y abajo el peso molecular, que es 4 gramos mol, y el volumen, que es 4 litros. Miren, tachamos gramos con gramos, tachamos, mol con mol, tachamos Kelvin con Kelvin, y tachamos litros con litros. Y nuestras respuestas nos va a quedar en atmósfera. ¿Cómo trabajamos? Lo mismo que en el anterior ejercicio. Paréntesis, 16 por 0,082 por 493, cerramos paréntesis, dividido, paréntesis, 4 por 4, cerramos paréntesis igual, y ya tenemos la respuesta de 40,42 atmósferas. Eso corresponde a nuestro ejercicio de gases para la ecuación ideal de los gases. Entonces, vamos a ver otro ejercicio también. Miren, es bastante cortito, pero aún así nosotros tomamos los datos, ¿no? La densidad del gas de ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno a 200 grados Kelvin y 2280 milímetros de mercurio es. Entonces, vamos tomando los datos. Tenemos esta trampita, ¿no? La densidad es, no se olviden de esta trampita. Entonces, esta es la incógnita. Tomamos en cuenta el peso molecular, seguramente, de la fórmula ácido sulfídrico. Aquí está ácido sulfídrico. 200 grados Kelvin es la temperatura. 2280 milímetros de mercurio es la presión. Y lo colocamos aquí, ¿no? Algo muy importante. Se fijan, ya no tenemos dos volúmenes, no, dos presiones y dos temperaturas. Es porque el ejercicio es diferente. El anterior era la ley combinada. Por eso teníamos dos presiones, dos temperaturas, dos volúmenes. Aquí se llama la ecuación ideal de los gases. Entonces significa que no trabajamos con dos volúmenes, dos presiones, sino que, por eso que ya no escribimos 1, 2. Y el mismo ejercicio nos dice, ¿no es cierto? Fíjense, densidad, temperatura, presión, ¿no? No tenemos por qué colocar 1 o 2, ¿ya? Porque el ejercicio mismo nos da como enunciado que trabajemos de manera directa. Lógicamente que en esta ecuación ideal de los gases generalmente partimos con una fórmula química. Puede ser que sea solo un elemento, como en el anterior caso, solo helio, y solo ese fue el dato que tomamos para el peso molecular, su peso atómico directamente, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner para que se acuerde, peso atómico, porque es un solo elemento químico. ¿Verdad? Para el peso molecular toma el peso atómico porque es un solo elemento químico, ¿ya? En cambio, aquí sí vamos a trabajar el peso molecular porque estamos hablando de una fórmula química. Fórmula es cuando hablamos de dos o más elementos químicos, ¿ya? Entonces, vamos bien, ¿no es cierto? Densidad es la incógnita, temperatura es 200 grados Kelvin, 2280 milímetros corresponde a la presión. Y ahora sí tenemos que tomar en cuenta el dato de la fórmula química para trabajar su peso molecular. Peso molecular de ácido sulfídrico. Entonces aquí teníamos nuestra fórmula química. ¿No es cierto? Y miren, no nos olvidemos, los milímetros hay que convertir a atmósferas, entonces se divide, ¿no es cierto? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Colocamos aquí abajo, los milímetros se simplifican y divido 2280 entre 760 es 3 atmósferas. Y lógicamente que tenemos que trabajar con el peso molecular de nuestra fórmula química, que es el sulfuro de hidrógeno, multiplicando el subíndice por el peso atómico. El subíndice de hidrógeno es 2
el subíndice de azufre es 1. ¿Cuánto es el peso atómico de hidrógeno? ¿No? Aquí. Entonces nos vamos aquí a la fórmula hidrógeno. Para recordar, sabemos que es 1. ¿No? Aquí está, es 1. 1 su peso atómico. ¿Y cuánto es el peso atómico de azufre? Vamos a recordar azufre. Peso atómico 32,0, que sería 32. Entonces el peso atómico de azufre es 32. Multiplicamos, sumamos, y este es nuestro resultado de nuestro peso molecular de la fórmula, que sería 34 gramos mol. Entonces, con estos datos, ¿ya? Es muy importante que tomemos en cuenta hasta aquí los datos, ¿ya? Porque vamos a escoger qué fórmula vamos a trabajar. Tenemos que ver, aquí tenemos 3 fórmulas diferentes. Y de entrada ya nos dice, ¿no es cierto?, en la pregunta, miren, desde la misma pregunta, el primer dato, la incógnita es densidad. Entonces, por lógica, aquí no tengo D, densidad. Aquí no tengo D de densidad, ¿no? Densidad es D. Aquí sí tengo D de densidad. Entonces, voy a tomar esta última fórmula química, porque aquí tengo la D. Entonces, tomamos esta fórmula química, reemplazamos los datos, ¿ven? Lo que acompaña a la incógnita está multiplicando, pasa a dividir. Está aquí arriba, pasa aquí abajo. RT está aquí arriba, pasa aquí abajo. Y lo demás se mantiene arriba. O sea, esta P que estaba aquí abajo tiene que irse aquí arriba. ¿Ya? Eso, por favor, tomemos muy en cuenta. Lo que acompaña a la incógnita siempre cambia de posición. Está aquí arriba, pasa aquí abajo y lo demás se mantiene igual. Tengo P. Perfecto, tengo P, 3 atmósferas. Tengo M, el peso molecular. Sí, calculé todo esto para encontrar el peso molecular de la fórmula química. ¿No es cierto? Tenemos peso. Por eso es muy importante trabajar el peso molecular de la fórmula química, porque en este tipo de ejercicios es casi común que siempre vamos a trabajar con el peso molecular. Tengo la R, sí, la recuerdo, está aquí, 0,082, entonces lo puedo copiar aquí, ¿no es cierto? Para tener ese dato, tengo la constante. ¿Tengo temperatura? Tengo 200 grados Kelvin. Perfecto, entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazar los datos. Primero la P, ya está el 3. Segundo, el peso molecular, 34 gramos mol, ya está. Abajo la constante, coloco todo aquí la constante. Y por último, coloco la temperatura, que es 200 grados Kelvin. Estoy reemplazando uno por uno de manera delicada, lenta, para que me ayude a comprender mejor el ejercicio, ¿no? Entonces voy pausadamente realizando este proceso. Para el cálculo matemático, ¿sí? ¿No es cierto? P, aquí está la P, 3, para que recordemos, miren. Por, no se olviden que está ahí un por. M, ¿de dónde sale la M? Todo este ejercicio es el peso molecular, 34 gramos mol, 34. La R es la constante, que ya la sabemos. Eso viene, constante significa que es algo que no podemos borrar. Es parte del ejercicio, es parte del proceso, y sí o sí tenemos que incluirlo, ¿no? Entonces aquí está, tal como está. No se priven de escribir por hacerlo rápido sin las unidades. Tienen que estar las unidades. Y por último, la temperatura, aquí está. Temperatura 200 grados Kelvin. Para el resultado final, paréntesis 3 por 34, cierran paréntesis, dividido, paréntesis 0,082 por 200, cierran paréntesis igual, y tiene la respuesta 6,21 gramos por litro. ¿No? La densidad, miren, la atmósfera se simplifica con atmósfera, mol se simplifica con mol, Kelvin se simplifica con Kelvin, arriba queda gramo, barra, y abajo queda litros. Esa es la unidad. Densidad es igual a gramos sobre litro, masa sobre volumen. Aquí, para recordar los datos, ¿no? El volumen se expresa en litros, la presión se expresa o en milímetros en atmósfera, pero lógicamente en atmósfera, ¿no es cierto? La temperatura se expresa en grados Kelvin, ¿no? Esa es la unidad de trabajo para temperatura. Si me da en Celsius, tengo que convertir a Kelvin. Esto me da con la idea de que si habla de Celsius o Kelvin, eso es temperatura. Si habla de milímetros atmósfera, eso es presión. Pero siempre la presión voy a convertir a atmósfera y la temperatura a grados Kelvin. La masa se expresa en gramos y el peso molecular se expresa en gramos mol, ¿no? Para tomar en cuenta. Vamos con el último ejercicio. Dice, para que tengamos idea de cómo resolverlo, el peso molecular de un litro de un gas que pesa 1 gramo en condiciones normales es,
Condiciones normales, recordemos que el volumen es 22,4, la presión es 1 atmósfera y la temperatura 273. Vamos por partes, bueno. Vamos por partes para resolver el ejercicio. Entonces, voy con el dato primero. El peso molecular, miren que casi todo el ejercicio, los ejercicios hemos desarrollado esto, es de eso, ¿no? Es parte de la redacción, ¿ya? Parte de la redacción del ejercicio. Entonces, quiere decir que esa es la incógnita, ¿no? Peso molecular corresponde a la incógnita. Aquí vamos a hacer una, para darnos idea. Ya, y lo vamos a hacer aquí. Datos. Lo voy a hacer aquí, así todos vamos a aprender bien y nos va a quedar claro lo que son los datos, ¿no? Tiene que coincidir con lo que tenemos acá. Permítanme, ya estamos en la recta final, por favor. Muy bien. Aquí tenemos lo que son los datos. Y vamos a empezar. El peso molecular es, nos dice, esa es la incógnita. Entonces, una vez que nosotros vamos escribiendo los datos, eso nos va a dar la base para saber cuál de las fórmulas utilizar. Esta es nuestra incógnita. Y vamos con el siguiente dato. ¿Cuál será el siguiente dato? Miren, el peso molecular es, eso significa la incógnita. Recuerden que peso molecular se representa por la M mayúscula. Aquí está. M mayúscula representa el peso molecular. Bueno, es muy importante eso. La M minúscula es más. Entonces, aquí está así, ¿no? Incógnita. ¿Qué otro dato tenemos? Perfecto, muy bien, 1 litro. ¿Qué representa 1 litro? El volumen. El volumen es igual a 1 litro. Esto lo voy a poner con otro color. ¿Qué más tenemos? De un gas, donde dice el nombre, que pesa 1 gramo. Pesa 1 gramo. Masa igual a 1 gramo. Ojo que aquí tiene que ser, eso, muy bien, M minúscula para representar el gramo. En condiciones normales. Entonces, tomo lo que considero. Volumen no necesito porque ya tengo y sé que es 1 litro, pero lo otro sí, entonces lo voy a tomar. La presión equivale a 1 atmósfera y el volumen equivale, perdón, y la temperatura a 273 grados Kelvin. Entonces, con estos datos ya puedo escoger la fórmula. De entrada me dice peso molecular, entonces tengo que trabajar. ¿Voy a trabajar con esta? Aquí tengo M mayúscula, peso molecular, no. Voy a trabajar con esta, aquí sí tiene M mayúscula, perfecto. Voy a trabajar con esta, pero ojo, ¿tengo densidad? No tengo, entonces me voy a complicar. No necesito trabajar con esta fórmula porque no tengo densidad en mis datos, ¿no? No tengo la letra D. Entonces me quedo con la segunda fórmula, ¿no? Presión, volumen, M mayúscula, M minúscula, perdón, M mayúscula, RT. Esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Presión, volumen, masa por la constante por temperatura por M mayúscula, que es el peso molecular. Esta es mi fórmula base. Sobre esta fórmula, ¿qué necesito? Necesito el peso molecular. Necesito despejar el peso molecular. Entonces, ¿cómo hago para despejar? Primero, voy a hacer como en 2 pasos, ¿ya? Vamos a cortarlo aquí y aquí les voy a explicar. Entonces, necesito aquí, la M es la incógnita, la que necesito despejar. Por lo tanto, como está aquí abajo dividiendo, tiene que cambiar de posición, tiene que ir aquí arriba. Entonces, esta M la voy a trasladar aquí. Estaba dividiendo y la voy a pasar aquí a multiplicar. ¿Ven? Estaba aquí abajo y estoy pasando aquí arriba. Tengo que cambiarla de posición para que pueda despejar la fórmula. Entonces, ese va a ser mi primer paso. Está aquí abajo, tiene que pasar aquí arriba. Lo que acompaña a la incógnita.
que en todo caso es la P y la B, está en esta posición multiplicando. Para despejar tiene que pasar aquí abajo, y va a quedar en esta posición. Está aquí multiplicando y tiene que pasar a dividir. Ya pasa aquí abajo, cambia de posición. Dijimos que todo lo que acompaña a la incógnita cambia de posición. Está multiplicando, tiene que pasar a dividir, entonces pasa aquí abajo. Y lo demás se mantiene exactamente igual. Entonces, esos serían los 3 pasos. Tenemos nuestra fórmula general, tenemos nuestra primer formulita y luego concluimos con esta fórmula para el resultado final. ¿Ya? Y por último, reemplazamos los datos. Tenemos masa, es 1 gramo. Tenemos la constante, sí. Sabemos que la constante es todo eso. Podemos copiarlo aquí para que nos quede claro de que sí lo tenemos. ¿Cierto? Perfecto. ¿Tenemos la temperatura? Sí, 273 grados Kelvin. Tenemos que fijarnos si está en las unidades. Si está en otras unidades hay que convertir. Está en Kelvin, perfecto, no convertimos nada. Tenemos presión, una atmósfera, está en atmósferas, perfecto, no convertimos nada. Tenemos volumen, el volumen está en litros, perfecto, no convertimos nada. Miren, un ejercicio tan sencillito, tan directo. Y ahora vamos a reemplazar los datos. Masa es 1 gramo, perfecto. La constante es todo esto, 0,082 atmósferas por litro, grados Kelvin por mol. Y por último tenemos la temperatura en esta primera parte, los 273. Perfecto. Presión, 1 atmósfera, y volumen, 1 litro, 1 litro. Entonces, aquí matemáticamente, ¿no? Paréntesis, 1 por 0,082 por 273, cerramos paréntesis, dividido, ¿no? Aquí dividido, paréntesis 1 por 1, cerramos paréntesis, igual, y ya vamos a tener la respuesta, 22,38 gramos por mol, gramos barra mol. Esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. Entonces, esperando que se haya podido comprender todos y cada uno de los ejercicios que hemos desarrollado, me despido de ustedes, deseándoles éxito en la realización de sus actividades. Hasta pronto.